Ok, voy a empezar con lo siguiente. Quiero que piense o imagine, más bien yo creo que recuerde, no que imagine, porque yo creo que todas en alguna vez de nuestra vida hemos tenido algo guardado por mucho tiempo, ¿verdad? Yo voy a hablar en este momento de una joya que tiene valor, pero a veces se te olvida, sea un anillo, unos aretes, una pulserita, un reloj, algo de valor que alguien te ha dado y lo guardaste muy bien. Y que cuando guardamos las joyas, ¿qué es lo que sucede cuando guardas algo por mucho tiempo? ¿Qué sucede? ¿Se qué? Se pone negra, se ensucia, se empolva. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Porque cuando la vuelves a ver, te das cuenta que la joya está sucia, ¿verdad? O que ya no está como estaba cuando tú la obtuviste. ¿Y qué es lo que hacemos? Cuando la encontramos nuevamente y la sacamos, ¿qué es lo que hacemos con la joya? La limpiamos, ¿verdad? Así como yo voy a limpiar mis lentes ahorita porque están opacos. La limpiamos y cuando tú la empiezas a limpiar, le empiezas a quitar el polvo, le empiezas a quitar lo sucio que tiene y la pones a la luz de un foco. ¿Qué es lo que sucede con la joya? Brilla. Puedes mirar nuevamente su brillo, puedes darte cuenta nuevamente su valor, puedes darte cuenta que tiene un valor, que tiene un brillo, que vuelve nuevamente a recobrar, ¿verdad? La esencia, por decirlo de una manera, ¿verdad? El origen de esa joya y dices, ay, mira qué bonita joya, no me acordaba que la tenía. Bueno, así ha sucedido contigo y conmigo, con muchas de nosotras. Muchas de nosotras, a pesar de ser hijas de Dios. ¿Cuántas son hijas de Dios aquí? Amén. Creo que todas son hijas de Dios. A pesar de ser hijas de Dios, seguimos guardadas y calladitas. Seguimos inactivas. Seguimos sin enseñar el brillo. Es cierto. Como esa joya olvidada. Somos hijas de Dios, pero se nos olvida. Seguimos guardadas. Seguimos inactivas. Seguimos sin resplandecer. Y hay alguien, nuestra hermana Celina leyó un pasaje muy bueno, donde tú puedes ver lo que Él hizo por ti, donde tú puedes ver lo grande y lo maravilloso que Él es, donde tú puedes escuchar, meditar y darte cuenta que Él es digno de ser alabado, de ser exaltado en este lugar y donde quiera que tú estés. Pero como hijas de Dios seguimos guardadas, calladas, inactivas y sin brillo. Pero Dios nos escogió para resplandecer con su luz. Creo que ya despertaron. Y mostrar su gloria al mundo. En todo momento, a donde quiera que tú vayas. Y Pedro nos lo va a recordar. Nos va a recordar esto que te estoy diciendo. No somos cualquier cosa tú y yo. Somos hijas de Dios. Él nos ha escogido, Él nos ha separado para algo. Y tal vez hasta este momento tú ni siquiera te has dado cuenta que eres una mujer escogida para brillar en la luz, para brillar en la luz de Él, porque Él dio luz a tu vida. Él te encontró como esa joya que a veces dejamos olvidada, que se ensucia, que está llena de polvo y cuando la limpias vuelve a recobrar el brillo, ¿verdad? Cuando la pones hacia la luz puedes darte cuenta del valor que tiene. Asimismo tú, quizás en un tiempo estuviste olvidada, quizás en un tiempo no tenías brillo, quizás en un tiempo nadie ponía un valor a tu persona, pero Él te rescató, Él pagó un precio y te volvió a dar ese brillo por el cual te había creado, te había formado. ¿Tú estás de acuerdo? Pero a pesar de eso, se nos olvida que tenemos ese brillo, que hemos sido escogidas para brillar en su luz. Así es que, mujeres, tú eres escogida con una identidad y con un propósito. Y esta noche te vas a dar cuenta la identidad que tienes en el Señor y el propósito
por el cual Él te dio esa identidad. Así es que vamos por favor a Primera de Pedro y vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro y te vas a dar cuenta y vas a quedar sorprendida como yo quedé sorprendida al darme cuenta de la identidad que yo tengo en Cristo. Y muchas veces tú y yo nos llamamos hijas de Dios, pero parece que no hemos entendido el llamarse hija de Dios. Parece que aún no nos hemos dado cuenta el valor que tú y yo tenemos. Parece que hasta el día de hoy no hemos podido identificar la identidad que tenemos en Cristo. Ve por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a ver en 2 versículos nada más la identidad y el propósito que tenemos en Él. Capítulo 2, versículo 9 al 10. Y vamos a ver qué es lo que el Señor nos ha dado. ¿Estás ahí? Vamos a ver si nuestros hermanos de la red vaya por favor a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Y la palabra del Señor dice así, ¿todas están ahí? Ok, sígame por favor. Mas vosotras sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotras que en otro tiempo no eras pueblo, habéis, que dice, no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gloria a Dios por su palabra. Aquí te enseña la identidad. Hermanas, aquí yo puedo ver la identidad que yo tengo en Cristo. ¿Tú pudiste verla? ¿Te diste cuenta la identidad tan importante que tienes en Cristo? ¿La viste o no la viste? Aquí ves la identidad y ves el propósito, ves el privilegio que tú y yo tenemos. Cuando nosotros estamos claras en estas dos cosas, en la identidad que tenemos en Cristo como hijas de Dios, y cuando vemos el propósito, entonces tú y yo tenemos clara la misión que tenemos aquí en la tierra. Espero que esta noche tú salgas clara de aquí y tú puedas mirar la identidad tan maravillosa que tenemos en el Señor. Wow, para mí fue sorprendente ver lo que el Señor me enseña, lo que yo soy en Él, pero en Cristo. Y el propósito que tengo. Y puedo juntar y puedo ver la misión que yo tengo aquí. Es algo maravilloso. Dice el primer verso, la primera identidad. Dice, mas vosotras sois linaje escogido. Ahí está mi primera identidad. Yo soy linaje escogido. ¿Y qué es ser linaje escogido? ¿Tú lo habías pensado? Y fuimos escogidas no es por mérito de nosotros, sino es por la gracia del Señor. Él nos puso en una familia especial. Linaje escogido, descendencia especial, comunidad especial, persona elegida, persona separada por Dios. Wow, ¿no te da gusto saber que esa es tu identidad ahora en Cristo? Linaje escogido, familia especial, separada, privilegiada, perteneces a una comunidad diferente. Wow, te digo algo, hermana, no sé cuánto tiempo tengas en el Señor, pero a veces llevamos mucho tiempo sin darnos cuenta la identidad tan importante que tenemos en Él. Somos una familia especial. Dios nos separó para un propósito especial.
para una nación, para una comunidad de creyentes espirituales, una familia espiritual. Quizás tú oyes o dices o has repetido, ay, soy linaje escogido, pero a ver, espérate, ¿qué es eso? En Efesios 1:4, no vayas, yo te voy a ir leyendo los versículos, puedes anotarlo. Dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de Él. Él te eligió antes de la creación. Qué privilegio tan grande tener esa identidad. Identificarte como un linaje escogido. Ahí está una identificación. ¿Tú te identificas? ¿Tú lo crees que eres un linaje escogido? Su palabra lo dice. No fue casualidad que tú nacieras. No fue casualidad que Él te eligiera. No es casualidad que tú seas mujer. No es casualidad que Él te haya traído y te haya elegido. Lo hizo con un propósito, porque Él tiene un plan eterno contigo. Pero Él quiere que tú entiendas lo importante y la identidad que tienes en Él. Tienes una identidad extraordinaria, una identidad que nadie te puede dar, una identidad que te hace especial, una identidad que te pone en una familia con un propósito. No se te olvide, tengo el privilegio, pero hay algo que yo tengo que hacer. ¿Te das cuenta de eso? Escogida para reflejar el carácter del Señor. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eres hecha conforme a la imagen del Hijo de Dios. ¡Qué privilegio! Conforme a la imagen de su Hijo para que en Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él va delante de nosotros. Nosotros lo vamos siguiendo a Él. Somos parte de esa familia. Tenemos esa identidad. Linaje escogido. Abrázalo, hermana, y créelo. Eso es fe. Créelo. Tienes una posición en Cristo privilegiada. Yo quiero que este año tú y yo terminemos realmente viviendo como Dios quiere que vivamos, siendo esas hijas de Dios. ¿Te acuerdas mi tema de la vez pasada, restauradas para restaurar? Tú y yo tenemos que levantarnos, tenemos que llevar a alguien más la palabra del Señor. Tenemos que restaurar como hemos sido restauradas. Si dice que yo soy linaje, soy linaje. Si dice que soy imagen y semejanza de Él, soy imagen y semejanza de Él. Aquí hay un problema si yo no lo he creído. Aquí hay un problema si yo no lo vivo. Aquí hay un problema si yo no hago nada con lo que el Señor ya me ha dado. Ahí ya no es de que la palabra del Señor no es verdad lo que dice. Soy yo la que no activa lo que ya el Señor me dio. Soy yo la que he olvidado la identidad que tengo en el Señor. Y en estos dos versículos nos enseña 4 identidades que tenemos. Tan importantes que yo me quedé, wow, Señor, qué bendecidas somos. Cuando oí el pasaje que leyó Celina, y refiriéndose a que debemos de adorar al Señor, que estamos aquí para alabar al Cordero de Dios, que estamos aquí para exaltarlo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que dio la vida por ti y por mí, el que nos eligió, el que nos sacó de la luz a las tinieblas, el que dijo, tú eres linaje mío, ahora yo te quiero de mi familia, eres un linaje especial. Ahora yo te he hecho conforme a la imagen de mi Hijo y yo quiero que tú reflejes eso. Tienes una identidad tan importante que wow, es un privilegio. Tu identidad no depende de tus errores, no depende de tu capacidad, no depende de nada de eso, hermana. No depende de tu pasado y que sigamos dando vueltas donde nos hemos equivocado, sino de quien te formó y te llamó. Del que te formó y te llamó. Porque dice que antes de la fundación del mundo ya te había formado.
Ya te tenía pensada, ya te tenía elegida y después te llamó de las tinieblas a la luz. Gloria a Dios, eres un linaje, eres una familia especial. Deja de verte como el mundo te define. Deja de verte por tu pasado, por tus errores, por lo que no haces correctamente. Vete como Dios te ve. Pero hazlo, hazlo, hazlo. Cambia, renuévate. Realmente actúa como familia de Dios, como ese linaje escogido. Comienza a verte como Dios te ve, escogida, amada y valiosa. ¿Te puedes ver así? Como escogida, amada y valiosa. Cuando comienzas a reflejar tu identidad, vas a reflejarte como ese linaje escogido. Se va a notar. Vas a reflejar el amor de Dios y vas a reflejar el valor que tienes en Cristo. ¿Será que nada más yo entendí esto? Wow, el Señor es bueno, hermanas. El Señor es bueno. Somos mujeres con una misión espiritual, porque la siguiente dice que somos real sacerdocio. Otra identidad. Real sacerdocio, de la realeza. Somos parte de un reino de sacerdotes. Aquí nos muestra nuestra identidad. ¿Tú lo crees que eres parte de ese reino? ¿Y qué hacía? En Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardaras mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Vas a ser especial sobre qué? Todos los pueblos, toda nación, no importa de dónde seas. ¿Verdad? Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, dice el Señor, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Acceso directo hacia la presencia de Dios. Acceso directo. Se cayó el velo. Ahora tú y yo tenemos acceso directo hacia la presencia. Antes, ¿qué es lo que sucedía en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los que intercedían por el pueblo? Los sacerdotes levitas. Ahora, después de Cristo, tú tienes acceso directo. Tú puedes ir hacia la presencia del Señor. Y el Señor me dice que somos real sacerdocio, llamadas a tener esa intimidad con el Señor, a poder hablar con Él, a poder acercarte a tu Padre Celestial, a poder llevar todo lo que tú necesitas, a conversar con Él, a tener esa relación con Él. ¿Lo habías pensado? ¿Te habías dado cuenta que tú tienes ese acceso directo? ¿Que tienes ese real sacerdocio? La palabra lo dice, es otra identidad que tenemos en el Señor. Hay un acceso hacia la presencia del Señor, directa. En Hebreos 4:16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Te puedes acercar confiada. El sacerdocio simboliza acceso directo al Padre. Ya no necesitamos intermediarios. Ahora tú puedes entrar a la presencia del Señor. Hemos sido llamadas a interceder los unos por los otros. ¿Cuántas de ustedes interceden primeramente por su familia? Por sus hijos, por su esposo, por lo que está alrededor de usted. Tienes una identidad, eres real sacerdocio. Tú puedes ir a la presencia del Señor. ¿Tú te acuerdas de esta mujer, Ana, cuando ella intercede, cuando ella le pide al Señor, derrama su alma, su corazón y le pide al Señor un hijo? Y el Señor le contesta. Es bueno que oremos unas por las otras, pero tú eres la primera que debe estar en la brecha por tu necesidad. Porque tú tienes acceso directo. Tú puedes orar. Tú puedes ir
hacia la presencia del Señor. Tú puedes acercarte a Él. Eres una mujer que tiene acceso. No debes de rendirte, hermana. Debes de orar, debes de interceder. Puedes mirar que Dios contesta las oraciones y que puedes tener ese acceso. En el Antiguo Testamento los levitas actuaban y eran mediadores, los sacerdotes, para con el pueblo, ¿verdad? Ante Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento ahora nosotros somos las que podemos interceder, las que podemos hacer esa guerra, las que podemos orar, las que podemos estar paradas en la brecha. Es muy importante que tú y yo doblemos rodilla y vengamos delante del Señor y lloremos por tu familia, por tus generaciones. Tienes una identidad, tienes autoridad, tienes una relación con el Señor. No desperdicies esa identidad que tienes. Que puedes acercarte al trono de la gracia sin ningún problema. ¿Lo haces? Es importante. Es importante que te hagas una mujer guerrera, no una mujer guerrosa, una mujer guerrera, una mujer que interceda, una mujer que ore, una mujer que se pare en la brecha, una mujer que tenga una relación con el Señor, que vengas y le hables y que le digas, porque Él ya te dio el acceso, que tú te apartes del pecado, que te consagres. ¿Sabes por qué te digo que te apartes? Porque tus oraciones, si no, son estorbadas, si tú no te apartas. Si tú estás separada, tus oraciones van directamente al trono de la gracia. Dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. En 2 Corintios está esto, 2 Corintios 6, 17. La santidad, hermana, no es perfección. El Señor nos quiere maduras. El Señor quiere que tomemos decisiones cada día de vivir para agradarlo a Él. Y cuando tú lo haces, tú estás mostrando tu identidad. Tú estás mostrando que eres hija de Dios. Tú estás mostrando que eres linaje escogido. Tú estás mostrando que tienes un real sacerdocio, que tú puedes interceder, que puedes orar, que cuando alguien venga contigo tú le puedas decir, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que te ayude con lo que te está pasando, que te sientas segura de lo que tú eres. Pero si alguien viene delante de ti y tiene una necesidad y tú no te atreves a orar, piensa por qué no te atreves. Piensa por qué mejor le pides a alguien más que lo haga. Yo te invito a que tú desarrolles esa identidad en tu vida si aún no la estás desarrollando. Que tú te apartes de todo aquello que estorbe en tus oraciones y que te consagres al Señor. Y que la identidad que tú tienes en el Señor sea reflejada día tras día, día tras día. Porque yo no creo que cuando alguien te pide tu identificación, tú sacas una un día y sacas otra otro día. ¿Te imaginas? ¿Te habías puesto a pensar? Soy hija de Dios, pero bueno, aquí no. Ay, aquí no, aquí mejor me vuelvo y saco la otra credencial. Usted póngale lo que quiera. Tu ID es tu ID, ¿cierto? Es la misma. Donde vayas, a donde te pares, con quien estés, tú sacas, te dice, me deja ver su ID y es la misma. No sale una de una manera, otra de otra. Y nosotros en el Señor sacamos diferentes credenciales. Y yo te estoy enseñando la identidad que tienes en Cristo esta noche. Y te estoy exhortando que vivas bajo esa identidad. ¿Ok? Que tú estés segura de lo que tú eres. Que reflejes la luz de Cristo en este mundo tan oscuro en el cual vivimos. Hay mucha gente lejos, mucha gente en oscuridad. Hay mucha gente que no conoce lo que tú y yo conocemos, pero el linaje escogido y el real sacerdocio está calladito, escondidito, empolvándose, sin mostrar la luz, sin mostrar el brillo, guardado. Ay, se me olvidaba que yo era cristiana. Así como la joyita esa que tenemos ya por tiempecito guardada. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Así es que busquemos más bien
usemos la identidad que tenemos en Cristo. Seamos auténticas, identifiquémonos todo el tiempo como hijas de Dios. Estés donde estés, desarróllalo, refleja la luz de Cristo en un mundo tan oscuro. Sobre todo en este tiempo se vive mucha incertidumbre, mucha inseguridad, mucho miedo. No conocen al Señor. El único que nos da esa seguridad es el Señor, el que nos da la estabilidad, la fortaleza, la protección, el amparo en medio de la tribulación es Él. Así es que cualquier persona que tú conozcas que esté en obscuridad o en necesidad, es tiempo de que tú muestres tu identidad. Eso es fabuloso. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que enseña tu identidad delante de toda persona, delante de todo el que te conozca, para que puedas glorificar al Padre a través de la luz que se ve. Acuérdate de esa joya. Y el Señor es el que te da el brillo. Es muy importante cuidar tu manera de hablar, tu manera de vestir, cómo te relacionas, cómo reflejas el amor, qué testimonio das, cómo vives el día a día. Debes de reflejar que Cristo vive en ti. Acuérdate que es tu identidad. No olvidemos esto, por favor. Mas nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. No olvides que la verdadera ciudadanía está allá arriba. El valor que tú y yo tenemos en Cristo es incalculable, incalculable. Él nos compró a precio de sangre, no a cualquier precio. No pagó cualquier precio por ti, por mí. Fue precio de sangre. Y en Hechos 20:28 dice, por lo tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Él pagó el precio por ti y por mí para darnos una identidad. ¿Y qué dice que somos? Linaje escogido, real sacerdocio. También somos mujeres con un propósito claro. Somos pueblo adquirido por Dios, porque Él pagó el precio de sangre por ti y por mí. ¿Y para qué somos pueblo adquirido por Dios? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Creo que se vicia por el este. Pero Dios nos llamó para algo, hermano. Nos llamó para anunciar. ¿Me oyes ahí? Sí. ¿Y sabes qué? Tú y yo no anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó. Recibimos y recibimos. Y se nos olvida la identidad que tenemos en Cristo. ¿Tú has visto gente afuera hablando a través de un megáfono? Sí. Esto es una ilustración nada más. Él nos llamó para que anunciemos las virtudes, ¿qué dice ahí? De aquel que nos llamó, ¿a dónde? Que nos llamó a su luz admirable. Aquí, en este punto, yo veo el propósito que tú y yo tenemos. Debemos de anunciar. Debemos de anunciar. ¿Y sabes qué? Tú y yo no anunciamos, pero nada. Se nos olvida. Se nos olvida la identidad. Así es que somos mujeres con un propósito muy claro. Pueblo adquirido para anunciar. Pueblo adquirido por Dios para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Tú has sido llamada? ¿Y qué tienes que hacer? Tienes una identidad y vas a anunciar que las virtudes. Quiero que vayas pensando cuáles son las virtudes que
tú y yo tenemos que anunciar. De aquel que nos llamó. Primero de Pedro 1, 18, 19 dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Te diste cuenta? Tú recibiste. ¿Ya me oye? No. ¿Ahí ya? Ahí me escucho. Ahí está. Tú recibiste, ¿verdad? Tú fuiste llamada, tú fuiste comprada por la sangre preciosa de Cristo. Fuiste rescatada. ¿Para qué? Para testificar, para hablar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. Dios te compró con la sangre de Cristo, no para callar, sino para proclamar su poder, para que lo anuncies, para que lo hables, para que no te calles, para que puedas hablar del poder transformador, de la obra poderosa de parte de Dios, puedas hablar las virtudes que el Señor tiene. Estos dos versículos a mí me enseñan como hija de Dios una identidad espiritual y un propósito divino. ¿Te lo enseñó a ti? ¿Lo viste? ¿Pudiste verlo junto conmigo? Propósito, identidad espiritual y propósito divino. Anunciar las virtudes del Dios que nos rescató y a ti y a mí. Tú y yo tenemos una gran responsabilidad después de llamarnos hijas de Dios. Delante de Dios debemos de anunciar la excelencia que Él es. Debemos de anunciar las cualidades que Él tiene, la capacidad que tiene. Debemos de anunciar que nosotros servimos a un Dios grande y poderoso. Un Dios que pelea la batalla por ti y por mí. Un Dios de lo imposible. Un Dios restaurador. Un Dios sanador. Un Dios soberano. Poderoso. ¡Wow! ¿Te das cuenta la identidad que tenemos sobre un Dios con grandes virtudes? Tú y yo no somos cualquier hija de Dios. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, nación santa, nación santa. ¿Qué quiere decir eso? Ser santos porque yo soy santo. Es tan importante que antes tú y yo éramos tinieblas y ahora somos luz. No lo olvides, antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora soy luz, dice en Efesios 5:8. En el Señor andar como hijos de luz. Andar como hijas de luz. Proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Tú tienes una identidad y ahí son 4. ¿Las pudiste ver? ¿Pudiste darte cuenta lo valiosas que somos ante los ojos del Señor? Él te compró con una sangre preciosa, pagó un precio por ti y por mí, pero tú y yo nos olvidamos de que debemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Quiero preguntarte a ti, Joana, ¿qué virtud anunciarías del Señor? Venga, por favor. Yo creo que durante todo este tiempo alguna virtud tú habrás visto de parte del Señor. ¿Qué anunciarías a mis hermanas? ¿Qué virtud le anunciarías o les harías saber de parte del Señor que Él tiene? Le aprietas abajo. Agarras aquí y aquí. Esto y hablas ahí.
Del Señor, sí, ¿qué virtud, qué anunciarías? La misericordia, dice, sean misericordiosos porque yo soy misericordioso. ¿Alguien más? Otra virtud. Vengan, vengan, anúncienme las virtudes de aquel, bésalo si quieres pasando, de aquel que los amó a ustedes y a mí también y nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Su amor eterno, porque Él nos ha amado con amor eterno. Gracias, hermana. ¿Qué otra virtud? Santo. ¿Y qué dice? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice la palabra? Sea santo porque yo soy santo. Es otra virtud. ¿Ok? Hermana, ¿qué virtud anunciarías tú? Si yo fuera tu amiga y yo no conozco del Señor, ¿qué me dirías de ese Dios que te ha dado una identidad incomparable? De ese Dios que te ha salvado, que te ha sacado de las tinieblas a la luz. Que Dios es amor. ¿Cómo es amor? ¿Cómo te muestra su amor? Cada mañana con despertarme muestra su misericordia y su amor. Ok, gracias, hermana. Pásalo aquí de este lado si quieres y después así que se vayan. Amén, así es tu Salvador, que Dios te puede salvar. Dios es fiel, la fidelidad de Dios es otra virtud. La bondad de Dios. Dios es bondadoso para todo aquel que lo busca. La misericordia de Dios, Dios es misericordioso. La misma palabra nos insta o nos dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Ok, el Señor tiene muchas virtudes. ¿Cómo yo voy a anunciar? Dice, estamos aquí para anunciar las virtudes de aquel. La misericordia de Dios. Gracias, hermana. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Por su amor y su misericordia nos ha hecho libres. Ana, ¿qué me anunciarías de parte del Señor? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor en tu vida? Aprieta el botoncito. Ok, te ha hecho una nueva persona. Ha limpiado tu corazón. ¿Ha borrado qué, perdón? Ok. Gracias, Ana. Pásasela a la hermana Leida. Oh, la hermana Grimilda. ¿Tú ya dijiste, hermana Grimilda? La fe te ha dado fe. Muy bien, Grimilda. Gracias. La paz de Dios. A pesar de lo que pasamos. Gracias. ¿Te das cuenta que cuando el Señor te dice que no olvides que antes éramos tinieblas y ahora somos luz? Antes no éramos pueblo y ahora somos pueblo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú tienes una identidad en Cristo y que te pide que anuncies, y está el propósito de que anuncies las virtudes de aquel, cada una de las cosas que tú dijiste
y el Señor tiene muchas virtudes. Está la bondad de Dios, ¿verdad? Está la misericordia de Dios, donde tú y yo podemos decir a alguien que viene hacia ti y te dice que tiene una necesidad, y puedes decirle, yo tengo un Dios que es misericordioso, que te puede perdonar, que puede cambiar tu vida. Tengo un Dios que su bondad es tan grande y que es bueno y que Él te da la capacidad de que puedas confiar en Él. Entonces empiezas tú a anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. Empiezas a decirle a aquella mujer que necesita escuchar las virtudes de aquel que va a cambiar su vida, las virtudes de aquel que le va a dar una identidad, las virtudes de aquel que le va a dar que sea linaje escogido, que ahora tenga esa relación directa con el Señor, pueda orar, pueda tener ese real sacerdocio, pueda ser esa nación santa, pueda tener esa identidad. Cuando habla de nación, tú y yo venimos de diferentes nacionalidades, pero en Cristo hay una sola cultura, hay un solo lenguaje, ¿verdad? Hay uno solo y Él nos lo da. Él nos da esa identidad en Él. Así es que es importante y mi punto es ese, hermana, que tú compartas. Él es santo, por ahí mencionaron, ¿verdad? Es otra virtud, ser también vosotros santos en nuestra manera de vivir. Cuando tú eres hija de Dios, cuando tienes una identidad bien definida, el Señor te insta a ser santo. Así es que yo también te exhorto que seas santa. Esto significa no ser perfecta, sino que seas madura, que te apartes para el Señor, que seas una mujer donde anuncie las virtudes y que vivas con pureza, con modestia, con obediencia, mostrando a través de tu vida que perteneces al Señor. En tu diario vivir la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Cuando viene alguien contigo y te dice, oh, alguien me traicionó, o alguien me mintió, o ya sea la amiga, sea los padres, sea el esposo, sea los mismos hijos, si hay una decepción, tú le puedes decir, yo conozco un Dios que es fiel, que te conoce y que Él va a ser fiel, que Él no te va a fallar, que tú puedes poner toda tu confianza en Él y Él te va a restaurar, Él te va a fortalecer, Él va a ser fiel a tu necesidad. ¡Wow! ¡Qué virtud tan grande de parte del Señor! Así es que como Él es fiel, tú debes de ser fiel al Señor. Dios cumple sus promesas, hermana. ¿Tú las cumples como hija de Dios? Así debería de ser. Él es fiel a su palabra, tú sé fiel al Señor, sé fiel al servicio, sé fiel a las relaciones, sé fiel y sé constante, sé fiel a la fe que tienes en Él. Sé fiel, hermana, porque Él es fiel y tienes una identidad en el Señor. Así es que no se te olvide, Él tiene gracia, Él nos da gracia. Por gracia, dice la palabra del Señor, que somos salvos por medio de la fe. Él ha tenido mucha misericordia contigo y conmigo. También la puede tener con alguien más que aún no lo conoce. Dios nos trató con gracia. Así es que tú y yo debemos de anunciar la virtud y extender ese favor de Dios y ese perdón de Dios para otras mujeres. Que tenga gracia, que pueda también recibir lo que tú y yo no merecemos. Solamente por gracia lo tuvimos. ¿Estás de acuerdo? Así es que tú también puedes llevar esa palabra, puedes enseñarle ese Dios que también puede perdonar y puede salvarla por gracia o salvarlo por gracia. Dios es luz en medio de las tinieblas. Vosotros sois luz. ¿Tú te consideras luz? Así es que es muy importante que nosotros alumbremos a aquellas mujeres que aún no conocen la luz. Es otra virtud de parte del Señor. Refleja la luz de Cristo con tu conducta, con tu manera de hablar, con tu manera de pensar, con tu manera de conducirte. Brilla en medio de la oscuridad. Sé diferente. La paciencia. ¿El Señor tendrá mucha paciencia con nosotros? ¿Será una virtud? ¿Qué pasa con esa mujer que no conoce al Señor y está cerca de ti y tal vez no la aguantas mucho?
Tú le tienes que enseñar la virtud del Señor. Y que digan, wow, tú eres bien paciente. Y tú dices, ay, si supieras que no es en mí, es en Cristo. Pero gloria a Dios, ¿no? Estás mostrando la virtud. Pero ¿qué pasa si mejor escondes la identificación de Cristo, que eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido o adquirido? ¡Wow! ¡Qué bendición tener esa identificación! ¿Te imaginas? Lo escondes y ya no muestras ni la paciencia ni el amor. Tú y yo estamos cerca de gente que no conoce del Señor. Tú y yo no nos podemos identificar de la misma manera que ellos se identifican. Y si lo estás haciendo, esta noche el Señor te dice, saca la identificación correcta. Identifícate como lo que eres. Si es pato, sea pato. No camine como pato y sea otra cosa. Si es hija, compórtese como hija. Seamos hijas del Señor. Así es que la paciencia, tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones. Sea paciente con aquel que es imprudente, con aquel que le ronronea aquí y dices, ay, y le saca lo mejor de usted. Sea paciente. Enseñe esa virtud de parte del Señor. Acuérdese que tiene una identidad en Cristo. No saque la otra, la falsa. Usted ya es ciudadana del cielo. O todavía no es mojada. Usted tiene la verdadera ciudadanía, ¿cierto? Amén. O no, los papeles son chuecos los que usted tiene. No, hermana, ¿somos verdaderas o no? Saque la verdadera credencial. Wow, el Señor es maravilloso. Así que Dios es paciente con nosotros. De igual manera, yo le exhorto a usted, le pido, hija de Dios, que usted tenga esa virtud. Desarróllela y espere con calma lo que usted necesita. Sea paciente con todo aquel que esté alrededor de usted. Confíe en la soberanía del Señor. Confíe que Él tiene todo en control. Otra de las virtudes, el amor, por ahí mencionaron. Y dice la palabra que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sencillo. Si tú no amas, si tú no muestras el amor en cualquier circunstancia, en cualquier necesidad o en cualquier cosa que pase en tu vida, dice la palabra, no lo digo yo, en 1 de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Acuérdate tu identidad. Tú debes mostrar el amor de Cristo. El amor es una virtud suprema, mayor, ¿verdad? De parte del Señor. La mujer, la hija de Dios, las hijas de la iglesia cristiana, poder de Dios, tienen amor. Muestran, aman a su familia, aman a sus hermanas de la fe y aún a las que no te quieren, las tienes que amar. Tienes que ser un reflejo vivo del carácter de Dios. Tienes que mostrar esa virtud, la humildad de parte del Señor. El Señor es humilde también. Hay pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que ser humildes. Tenemos que enseñar esa virtud de parte del Señor. Las virtudes de parte del Señor que dice para anunciar, tú y yo anunciamos hablando y actuando. Yo no puedo hablar una cosa y hacer otra. ¿Tú sabías que nuestro cuerpo tiene un lenguaje corporal? Actuando, mi lenguaje corporal puede decirte muchas cosas, todo lo contrario de lo que dice mi boca. Así es que tengamos cuidado. Nosotros anunciamos esas virtudes de Cristo en todo nuestro ser, todos los días, cuando hablamos, cuando actuamos, cuando respondemos, cuando tomamos una decisión, cuando estamos cerca de alguien, todo el tiempo estamos mostrando, estamos anunciando las virtudes, pero tú y yo tenemos una identidad bien definida. Así es que no hay problema, ¿cierto? ¿Porque eres qué? ¿La primera? ¿Segundo?
Tercero. Cuarto. Pueblo adquirido. Entonces, no hay ningún problema para que anunciemos las virtudes. ¿Pero qué? ¿Tú crees que cueste trabajo mostrar las virtudes de aquel? Si tienes esa identidad en Cristo, hello, sáqueme la credencial correcta. Todo el tiempo. Cárgueme la credencial correcta. Y la verdad que no me dio tiempo a hacerle una credencial. Y que diga identidad Cristo. Para que cada vez que usted va a anunciar otra cosa, menos las virtudes de aquel que la llamó, híjole, se dé cuenta que está sacando una identidad incorrecta, la falsa, la que no debe sacar. ¿No es maravilloso el Señor? Wow, a mí, la verdad, a mí me sorprende Dios. Cada vez me sorprende más y digo, Señor, si yo vivo en tu identidad, si yo creo realmente lo que tú me dices aquí, yo no voy a tener ningún problema en anunciar esas virtudes con todo mi ser, tanto con mi boca, con mis sentidos, con mi cuerpo, con todo lo que yo soy. Y voy a anunciar las virtudes de aquel y van a decir, wow, ¿tú por qué eres así? Ay, ya viene, mira, aquel fue el que me sacó de donde yo estaba y me trajo aquí. Por eso yo puedo hacer esto. Es maravilloso el Señor. Es maravilloso el Señor. Así es que Él da esperanza también. Es un Dios de esperanza. Tiene una virtud. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. Cuando Él te da una esperanza, tú estás tranquila, porque sabes en quién has creído y quién es el que tiene control de tu vida y de tu situación. Así es que es una virtud que sostiene al creyente en medio de la prueba. Él te va a sostener. Él te va a dar esa esperanza que tú necesitas cuando estés pasando algo. Y tú, esa virtud se la vas a enseñar a alguien más que esté pasando alguna situación. Le vas a decir, mira, el Dios que yo conozco, el Dios que me sacó, el Dios que me dio esta identidad, es el mismo que puede ayudarte a ti. Si tú quieres tener esa misma identidad en Cristo, ¿verdad? Es muy importante. La mujer que está en el Señor y que anuncia las virtudes de Él, siempre va a tener una actitud positiva, siempre va a estar confiada en Dios y en cada circunstancia. ¿Tú lo estás? ¿Usted lo está? Brinque de la silla y créalo, convénzame que sí lo está. ¿Usted lo está? Amén, así es, amén. Amén, es muy importante, de las tinieblas a la luz admirable, dice el Señor. Todo lo que tú has vivido, tu historia, tus heridas, tu pasado, ha sido ahora restaurada. Es un testimonio que Dios usará para alumbrar a otras, hermanas. Todo lo que tú ya has pasado, todo lo que eres en Cristo, el Señor lo usará para que tú puedas ser luz. Y una luz no se esconde. Una luz no se esconde, hermana. Una luz va a hablar de lo que Cristo ha hecho. Una luz va a decir esas virtudes. Una luz va a llevar a todas aquellas que aún no pueden ver, que están aún en la oscuridad. Así es que es muy importante que todas las que éramos tinieblas y ahora estamos en la luz, todas las que no éramos pueblo y ahora somos pueblo. ¿Cuántas hay aquí que son pueblo? ¿Cuántas hay aquí que ahora son real sacerdocio? Que son nación santa. Que son linaje escogido. Amén. Así es que no eres cualquier mujer, tienes una identidad importante. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, escogida por la gracia de Dios. Acuérdate, con un propósito, y el propósito es, ¿puedes decirme cuál es el propósito, Aleida, ahí? Apriétale y súbele. Anunciar las virtudes de aquel que nos sacó a la luz admirable. ¿Te has dado cuenta la tarea que tú y yo tenemos? Esa es la misión.
por el cual el Señor nos llamó. Es una misión maravillosa. Tú tienes una identidad muy importante y si no la sabías, ¿tú la habías visto? ¿Te habías dado cuenta que tenías esa identidad en Cristo? ¿Sí? ¿Y la habías reflejado? Ahí está el detalle. Nos damos cuenta o sabemos o yo digo, pero el propósito ya no lo cumplimos. Nada más agarramos la identidad, pero no llegamos al propósito. Hay una identidad con un propósito, porque aquí me dice para que anuncies, para que hagas, para que digas. Hay un propósito, hay una misión que tú y yo tenemos que lograr. Tenemos que ser testigo vivo del poder de Dios. Tenemos realmente esa misión. Tú y yo tenemos que vivir cada día como una mujer que pertenece al reino de Dios, que pertenece a esa luz admirable, que tú y yo debemos realmente con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestro día a día, con nuestra fe en el Señor, debemos de anunciar lo que es Él. Esta noche yo quiero pedirte que si tú ya sabías la identificación en Cristo que tenías, gloria a Dios, ponte de pie. Gracias al Señor si tú ya sabías. Y si tú la aprendiste esta noche, te pido también que te pongas de pie. Y esta noche yo te pido que si tú nada más sabías tu identidad, pero no anunciabas, pero ni la hora siquiera, nada, ¿verdad? Y no sabías el propósito por el cual Dios te dio la identidad, es para anunciar, para testificar, para hablar de Él. Yo te pido que esta noche tú le digas, Señor, gracias por enseñarme que tengo una identidad maravillosa en ti, pero también que tengo un propósito. Y ese propósito unido a mi identidad y mi propósito me lleva a ver la misión que yo tengo como hija de Dios. Y esta noche yo te pido, antes que con nadie, tú y el Señor, que seas sincera delante del Señor. Y que si tú nada más te habías dado cuenta un poquito de tu identidad y decías, wow, creo que yo soy hija de Dios, pero no habías analizado lo grande o lo importante que es esa identidad en Cristo, lo que Él ya había puesto en ti, lo que Él ya había dado, que Él te había comprado por esa sangre preciosa, que te había hecho linaje escogido, te había dado ese real sacerdocio, te había hecho esa nación santa, había hecho un pueblo adquirido por Dios con el propósito de anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas a la luz admirable, que te dio una nueva vida en Cristo. Dile al Señor ahí donde estás, dile que te ayude, que te perdone primeramente por no haber darte cuenta de que tú tenías un propósito y tienes una misión, que por alguna razón Él te llamó, Él te escogió, Él te dio esa identidad tan maravillosa. Y dile que te ayude ahora a llevar a cabo el propósito, que tú puedas anunciar las virtudes de aquel que te sacó de las tinieblas, que puedas llevar esa luz a donde hay oscuridad, que puedas llevar esperanza, que puedas llevar amor, que puedas llevar misericordia y cada una de las virtudes que Él ha depositado en ti, tú se las puedas dar a alguien más, puedas restaurar, porque tú ya has sido restaurada. Dile ahí que te ayude a que tú puedas reflejar y puedas llevar a cabo el propósito por el cual Él te llamó, que puedas anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Vive cada día, hermana, como una mujer que pertenece al Rey y al reino, para anunciar la luz con tus palabras, con tus acciones y con tu fe. Esta noche, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno, porque tú